Esta clase fuera del programa tiene por objeto mencionar y mostrar algunas de las herramientas que se utilizan en mantenimiento, en el área de gestión de mantenimiento y en función de lo que se puede haber realizado en el área de ejecución. Vamos a dar algunos ejemplos de estos gráficos que después, bueno, tendrán aplicación durante el resto de la cursada. La idea del ciclo de vida, del estudio, el análisis del ciclo de vida, tiene que ver con cómo hago más eficaces el costeo de ese ciclo de vida y qué monto de dinero me va a llevar cada una de esas etapas. El gráfico de Gantt o la carta de Gantt es una herramienta bastante antigua. Recuerden que Gantt fue asistente de Taylor. Y esta carta o diagrama de barras me sirve además de para programar cómo voy a utilizar los equipos en función de la mano de obra, materiales, y me permite tener un despliegue de cómo es el proceso en un horizonte temporal, identificando caminos críticos y demás. Pero también es una herramienta de control, porque yo con el gráfico de Gantt que hice como programa, como programación, como planificación, por ejemplo, de un desmontaje, reparación y montaje de un equipo complejo, me refiero complejo porque estos gráficos tienen su mayor potencial cuando hay una cantidad importante de tareas dentro de lo que es una reparación, ¿no? Lo que yo puedo hacer es usar esta carta de Gantt como un gráfico de control también, o sea, viendo cómo es la barra, cómo está ubicada, qué duración tiene en lo que planifiqué, o sea, lo planificado, respecto de lo que realmente está ocurriendo en la planta. O sea, que a través de una inspección o de ir todos los días a ver estas tareas, cómo van avanzando, yo puedo ver esas tareas, cuál de ellas está retrasada, cuál de ellas tuvo que ser detenida o parada porque no llegan los repuestos, cuál de ellas se tardó menos o en cuál de ellas yo estoy tardando más. Esto lo que puede llegar a ocurrir, o sea, cualquier dispersión respecto a lo programado, lo que puede provocar, como ustedes saben, es la variación del camino crítico. O sea, el camino crítico programado puede cambiar su ubicación y ser llevado a cabo a través de tareas totalmente distintas a las que yo planifiqué. O sea, simplemente un atraso en la llegada de algún repuesto puede hacer que una tarea simple con mucho margen se transforme finalmente en una tarea crítica. Existen en el mercado muchas herramientas desde el punto de vista de software que permiten programar y llevar adelante controles y gestión del mantenimiento. No nos vamos a detener en ninguno en particular. Hay algún software de la empresa DataStream. Hay también, digamos, software o módulos de mantenimiento que se acoplan a los sistemas SAP. Todos ellos, la característica es que uno puede llevar el historial, puede tener las características de equipo, guardar los esquemas, guardar planos del propio equipo o de los componentes, conocer horas de servicio, conocer historial de reparaciones, historial de fallas, grabar y guardar y planificar en forma automática, digamos, dar las órdenes de trabajo para los planes de lubricación y demás. O sea, las herramientas son múltiples y esto, llegado el caso que se adopte o se adapte un software de mantenimiento a determinada industria, son herramientas que son muy fáciles de utilizar hoy en día y bueno, no nos vamos a detener en el tema. Bueno, como se desprende de la gran parte de gráficos que hemos visto, se hace mucho hincapié en la probabilidad de ocurrencia de fallas. O sea, la probabilidad de ocurrencia de fallas es el camino intermedio entre el hecho de decir no tengo idea cuándo va a ocurrir una falla o tengo acotado los momentos exactos en que estos van a ocurrir.
El primer extremo es totalmente nocivo, el segundo extremo, el de tengo totalmente conocimiento de en qué momento va a ocurrir cada falla, es prácticamente imposible hoy en día, aunque con herramientas predictivas estamos bastante cerca de lograrlo. Entonces, muchas veces nos tenemos que basar en las probabilidades, en el estudio de probabilidades, sobre todo cuando hablamos de la fiabilidad. Hay dos tipos de problemas que podemos encontrar, sobre todo en el área de mantenimiento preventivo, que es, digamos, el bajo costo desde el punto de vista de realización, pero alto costo que yo voy a tener si hago un submantenimiento, o sea, menos de lo necesario, y por otro lado, el alto costo en la realización, ¿sí? Pero, digamos, bajo costo en las fallas que van a ocurrir cuando hago sobremantenimiento. Respecto del mantenimiento bajo normas, hoy en día hay muchas normas que me permiten encauzar el mantenimiento en los estándares internacionales, inclusive para particularidades del mantenimiento, como por ejemplo en los balanceos que se hacen de equipos, que es una actividad correctiva de una política predictiva. Vamos a encontrar que hoy en día, ya de acuerdo a determinadas normas internacionales de calidad, no se está hablando del balanceo, del nivel final que tiene el equipo después de un balanceo, sino que se habla del desbalanceo residual. Y en función de ese desbalanceo residual podemos caer en determinada caracterización, determinada clasificación que nos va a estar definiendo la calidad de la acción propia del balanceo que hicimos. Las auditorías de mantenimiento, si bien son tediosas a veces, pero bueno, nos permiten, cuando tenemos no conformidades, o sea, apartamientos de los estándares fijados, poder recuperar, digamos, ese camino. Después hay diagramas que son característicos de las distintas herramientas que usamos para diagnóstico, para seguimiento de equipos y demás. Por ejemplo, con el análisis de vibraciones, acá tenemos unos ejemplos. Por mencionar algunos, es los espectros de frecuencia, que en este caso ustedes ven un rodamiento, y con los espectros de frecuencia, el espectro de frecuencia en cuestión, en una disposición en cascada, porque son las distintas visitas al equipo que se hicieron, por ahí lo más probable con una frecuencia mensual, salvo que esté con un problema particular y haya que seguirlo con una frecuencia mayor. Otro gráfico que se utiliza es el de la señal temporal, o sea, esto se supone que sería una sinusoide, pero como ven en la realidad nunca ocurre. Ya cuando veamos el tema de diagnóstico en vibraciones vamos a hablar de estos gráficos. Y el historial de equipos, que es lo que tenemos que tener, es la ficha clínica del equipo, es digamos, la historia, desde la génesis del equipo en sí, características, familias de componentes, listados de repuestos, a qué familia pertenece, y todo el historial de falla y reparaciones que podamos tener del equipo y nos va a traer, digamos, bastante información a la hora de necesitarlo. Como ejemplo, en el historial de equipos, por ahí podríamos tener, en el caso de motores grandes, cuál es el peso. Porque ocurre que cuando uno tiene que remover un motor de estos y tiene que contratar una grúa, de estas grúas telescópicas y demás, que a veces de acuerdo al ángulo para poder llegar a lo que tienen que levantar, están limitadas cada vez más, cuanto más se cierra el ángulo, se limitan más en la carga que pueden soportar. A veces esto no se tiene en cuenta y el equipo, o sea, lo primero que le va a preguntar el proveedor es cuánto pesa y a qué distancia está, como para ver si lo puede. Entonces, un parámetro tan simple como el peso de un motor o de un equipo debería estar en el historial de equipo. Así que imagínense con factores o parámetros mucho más importantes. Y bueno, esta para finalizar es una termoimagen hecha con una cámara termográfica, una cámara infrarroja. Hoy en día este tipo de imágenes son dinámicas
Y así a modo de ejemplo les puedo decir que una planta de 15 a 20 años de antigüedad que nunca hizo un relevamiento termográfico y decide hacerlo una jornada, si la planta es grande, por mes, es probable que en el primer año pueda reducir el 70 o el 80% de las fallas que habitualmente indisponen los equipos. Este es el impacto que tiene, digamos, el estudio termográfico. Por otro lado, las acciones correctivas, en su gran mayoría, 99% de los casos, son de limpieza de terminales, ajustes, balanceos de fase, etc. O sea, son acciones correctivas bastante simples que en una parada de planta de un fin de semana se pueden hacer y que con la próxima termografía al mes se puede verificar el nivel de eficacia que tuvo.